Eso no es lo que dice. La camarera hablaba japonés. La estafa de $500 de un CEO multimillonario, expuesta. ¿Y si la persona que te sirve el café pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre la justicia? Las manos de Kao temblaban ligeramente al sentarse en la taza humeante, sus ojos oscuros escudriñando los documentos esparcidos en la mesa 12. El hombre del traje caro ni siquiera levantó la vista del teléfono, completamente inconsciente de que su camarera entendía cada palabra del contrato japonés que había estado revisando. 23 años en Estados Unidos, y la gente seguía asumiendo que no sabía leer su propia lengua materna. Pero esta vez, su suposición les costaría todo. Las cifras no mentían, ni siquiera traducidas a un idioma extranjero. $500 millones, inversores de edad avanzada, promesas que nunca se cumplirían. Kao había visto suficiente dolor en su vida como para reconocerlo cuando lo empaquetaban y vendían a abuelos confiados de todo el país. Mientras regresaba a la cocina, un pensamiento resonó en su mente. Alguien tenía que defender a quienes no podían hacerlo. ¿De dónde ven esta historia esta noche? Kao Tanaka llevaba más de una década sirviendo café y comida casera en Murphy's Diner. A sus 35 años, había construido una vida de serena dignidad en este pequeño pueblo de Colorado, criando a su hija adolescente, Yuki, mientras trabajaba doble turno para llegar a fin de mes. Sus clientes habituales la conocían como la mujer que recordaba sus pedidos habituales, que preguntaba por sus nietos y que, de alguna manera, siempre tenía una sonrisa cálida, incluso durante las horas punta del desayuno. Lo que no sabían era que en Tokio había sido analista financiera antes de que el amor la trajera a Estados Unidos, y las circunstancias de la vida la mantuvieran en Murphy's. El hombre de la cabina de la esquina había estado viniendo 2 veces por semana durante el último mes. James Whitmore, según los recibos de la tarjeta de crédito, aunque todos en el pueblo murmuraban sobre el misterioso empresario que había alquilado la vieja mansión Patterson en Cedar Hill. Sus llamadas eran fuertes, su actitud despectiva y sus propinas sorprendentemente generosas. Kao había aprendido a ignorar la mayoría de las conversaciones con los clientes con los años, pero algo en sus visitas recientes le resultaba diferente. Había empezado a traer papeleo, extendiendo documentos sobre la mesa de vinilo rojo como si fuera su oficina personal. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Kao se sirvió su café solo de siempre y se sentó en la taza de cerámica con gracia practicada. Gracias, murmuró sin levantar la vista, concentrado en una acalorada conversación telefónica sobre proyecciones trimestrales y plazos de inversión. Se estaba dando la vuelta para irse cuando sus ojos captaron el encabezado de uno de los documentos, Golden Years Investment Partnership, propuesta confidencial. El subtítulo estaba en japonés. Plan de fraude dirigido a personas mayores. Se le heló la sangre. El hombre continuó su llamada telefónica, completamente ajeno a su presencia. Lo bueno es que no entenderán la letra pequeña hasta que sea demasiado tarde, dijo, reclinándose en la cabina. La mayoría de esta gente ni siquiera sabe usar sus teléfonos inteligentes, y mucho menos analizar instrumentos financieros complejos. Tendremos sus fondos de jubilación bloqueados en nuestras cuentas en el extranjero antes de que se den cuenta de lo que les pasó. La cafetera de Kao casi se le resbala de las manos. Había oído historias de estafas dirigidas a personas mayores, había visto a sus propios vecinos mayores en Denver perder los ahorros de toda su vida a manos de desconocidos halagadores con promesas de rentabilidad garantizada. Pero nunca había presenciado a alguien planeando tal crueldad con tanta indiferencia. Durante los días siguientes, se encontró prestando más atención a las visitas de James Whitmore. Siempre se sentaba en la misma cabina, siempre extendía sus papeles con la confianza de un hombre que se creía invisible para la clase trabajadora que lo rodeaba. Empezó a reconstruir fragmentos de sus conversaciones, captando referencias a personas mayores en Florida, Arizona y aquí mismo en Colorado. Nombres, direcciones y perfiles detallados de personas mayores vulnerables que ya habían expresado interés en sus oportunidades de inversión. Lo peor fue leer los documentos japoneses que, con tan descuido,
dejaba visibles. Describieron con precisión cómo explotar la confianza y la confusión de los adultos mayores, cómo usar un lenguaje complejo para ocultar términos abusivos y cómo estructurar la estafa de modo que, para cuando las víctimas se dieran cuenta de que habían sido engañadas, su dinero fuera imposible de recuperar. El plan se lanzaría en tan solo 2 semanas, y se dirigiría a más de 3.000 jubilados del suroeste. Esa noche, mientras Kao arropaba a su hija, no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos rostros confiados que había visto en los archivos de Whitmore, personas mayores que le recordaban a su querida abuela. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Kao miraba fijamente el techo de su modesto apartamento, pensando en su abuela, Emiko, quien la crió después de que sus padres murieran en un accidente de coche. Emo había sido el alma más bondadosa que había conocido, el tipo de mujer que daría hasta su último yen para ayudar a un desconocido. En sus últimos años, antes de que la demencia se apoderara de ella, se le acercaron varios planes de inversión. Solo la intervención de Kao la había salvado de perderlo todo a manos de depredadores persuasivos que se aprovechaban de su soledad y confianza. La mañana siguiente trajo claridad junto con el amanecer. Kao llegó temprano a Murphys, decidida. No podía ignorar lo que había descubierto. No podía fingir que no había entendido esos documentos. Pero también sabía que simplemente acudir a la policía no sería suficiente. Era una camarera con acento extranjero que acusaba a un acaudalado empresario que había ocultado cuidadosamente sus huellas. Necesitaba pruebas reales que no pudieran descartarse ni justificarse. Cuando James Whitmore entró a las 10:30, como siempre, Kao estaba lista. Se había posicionado estratégicamente, cafetera en mano, lo suficientemente cerca como para escuchar sus conversaciones telefónicas mientras aparentaba estar simplemente haciendo su trabajo. La llamada de hoy era para alguien llamado Richard sobre la finalización del material promocional. Asegúrate de que los testimonios suenen auténticos, instruyó Whitmore, con la misma crueldad informal que ella había oído antes. Nada demasiado refinado. Esta gente necesita creer que escucha a gente igual a ellos. Mientras le llenaba la taza, Kao vio un nuevo documento, una lista de personas mayores de la zona que ya habían hecho sus primeras inversiones. Se le encogió el corazón al reconocer varios nombres. La señora Chen, de la tienda de comestibles, siempre tan orgullosa de su pequeña cuenta de ahorros. Bob Patterson, el viudo que hacía voluntariado en la biblioteca y aún llevaba su anillo de bodas 20 años después del fallecimiento de su esposa. No eran solo números en una página. Eran personas reales con historias reales. Personas que habían trabajado toda su vida y merecían disfrutar de sus años dorados en paz. Esa tarde, durante su descanso, Kao tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de los documentos que Whitmore había dejado esparcidos sobre su mesa. Le temblaban las manos mientras trabajaba, aterrorizada de que regresara del baño y la atrapara. Pero ella pensó en su abuela, en la señora Chen, contando el cambio exacto para sus compras semanales, en la amable sonrisa de Bob Patterson mientras ayudaba a los niños a encontrar sus libros favoritos. Estas personas merecían a alguien que luchara por ellas. El gran avance llegó cuando fotografió un documento escrito completamente en japonés, que detallaba las estructuras de las cuentas en el extranjero y los métodos exactos para transferir y ocultar los fondos robados. La arrogancia de Whitmore lo había vuelto descuidado. Había asumido que nadie en este pequeño pueblo de Colorado sabía leer japonés, y mucho menos entender el complejo fraude financiero. Su suposición estaba a punto de convertirse en su perdición. Si esta historia te conmueve y te hace pensar en las personas vulnerables de tu propia comunidad, por favor, dale a este video un pulgar hacia arriba. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Mientras Kao guardaba su teléfono en el bolsillo del delantal, sintió una mezcla de miedo y determinación. Ahora tenía la evidencia, pero usarla requería un coraje que no estaba segura de poseer. Lo que no sabía era que James Whitmore acababa de notar algo diferente en la disposición habitual de su mesa. A la mañana siguiente,
el terror se disfrazó de rutina. Cao apenas había dormido, con la mente llena de planes y dudas. ¿Cómo podía ella, una madre soltera con 2 trabajos, enfrentarse a un hombre que claramente tenía millones de dólares y probablemente abogados a la altura? Pero mientras se ataba el delantal y se preparaba para el turno de la mañana, pensó en su hija Yuki, que ahora tenía 16 años y estaba a punto de ir a la universidad. ¿Qué clase de mundo le estaba dejando si la gente buena se quedaba de brazos cruzados viendo cómo ocurría el mal? James Whitmore llegó antes de lo habitual, con un comportamiento notablemente diferente. Había desaparecido la confianza informal. Su mirada era aguda, escudriñando al comensal con renovada atención. Cuando se acomodó en su mesa, pasó varios minutos ordenando cuidadosamente sus papeles, comprobando su posición con la precisión de alguien que sospechaba que los habían molestado. A Cao se le revolvió el estómago al acercarse con la cafetera, esforzándose por mantener una expresión neutra. ¿Te parece que todo está bien?, preguntó en su inglés suave y con acento, el mismo tono que había usado durante años. Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez en semanas sirviéndole. Perfectamente bien, dijo lentamente, pero su mirada se detuvo en su rostro más tiempo del que le resultaba cómodo. Sabes, me lo he estado preguntando. Llevas mucho tiempo trabajando aquí, ¿verdad? 10 años este otoño, respondió ella, orgullosa de la estabilidad que había construido a pesar de los desafíos de la vida. Eso es dedicación. Apuesto a que escuchas muchas conversaciones interesantes. Su tono era informal, pero debajo acechaba algo más oscuro. La gente probablemente olvida que estás ahí a veces. El corazón de Cao latía con fuerza, pero había vivido demasiado como para dejarse llevar por el miedo. Paralizarla. Ahora, la gente habla. Escuché. Órdenes, no conversaciones. Lo miró fijamente a los ojos. ¿Quieres tus huevos de siempre con ese café? Durante el resto de su visita, sintió su atención como un peso sobre sus hombros. Cada vez que pasaba por su mesa, él levantaba la vista de sus papeles. Estudiando sus movimientos. Cuando finalmente se fue, no dejó su generosa propina habitual. En cambio, dejó algo mucho más inquietante. Una tarjeta de presentación de la Sociedad de Inversión Golden Year con una nota manuscrita al dorso para las personas trabajadoras que planean su jubilación. Esa noche, a Cao le temblaban las manos al llamar a su hija. Yuki, cariño, necesito que te quedes en casa de la tía Rose esta noche. Mamá, ¿qué pasa? Pareces asustada. Cao cerró los ojos, pensando en todos los cuentos que le había contado a su hija antes de dormir sobre personas valientes que defendieron a los demás, sobre su propia abuela, que sobrevivió a la guerra negándose a perder la esperanza. A veces, cariño, tenemos que ser valientes por quienes no pueden serlo por sí mismos. La siguiente llamada fue a la agente Patricia Rodríguez, de la División de Delitos Financieros del FBI en Denver. Le temblaba la voz al explicar lo que había descubierto, lo que había fotografiado, lo que temía que pudiera pasarles a miles de ancianos si alguien no actuaba con rapidez. La agente Rodríguez escuchó atentamente, hizo preguntas detalladas sobre las pruebas y prometió ir a primera hora de la mañana. Señora, dijo el agente antes de colgar, lo que hace requiere una valentía increíble. Estos casos son difíciles de probar y enfrentarse a alguien con recursos como los que tiene este hombre. Bueno, no es fácil. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación en la que ha tenido que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto? Comparta su opinión en los comentarios. Al colgar Cao, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. El mañana traería justicia o consecuencias que no estaba segura de estar preparada para afrontar. La agente Rodríguez llegó a Murphy's a las 8 de la mañana siguiente. Vestida de civil y con una computadora portátil que parecía el equipo de cualquier viajero de negocios, se sentó en una mesa de la esquina con una vista clara del lugar habitual de Whitmore y pidió café y pastel como cualquier otro cliente. Cao la atendió con la misma cortesía profesional que mostraba a todos,
pero le temblaron ligeramente las manos al dejar la taza. Él suele llegar a las 10:30. Kao susurró, mientras reponía el café de los agentes. La mesa 12 siempre daba a la puerta. Cuando James Whitmore entró, todo transcurrió exactamente igual que durante semanas. Pidió su café solo, extendió sus papeles y comenzó a hacer llamadas telefónicas para finalizar el plan de inversión. Pero, hoy, alguien estaba escuchando y entendía exactamente lo que significaban esas llamadas. El equipo de grabación del agente Rodríguez, camuflado en una tableta, capturó cada palabra mientras Whitmore hablaba de transferir la primera oleada de fondos de inversores mayores a cuentas en el extranjero esa misma tarde. El gran avance se produjo cuando Whitmore recibió una llamada que lo hizo hablar en japonés, asumiendo que tendría privacidad a plena vista. Detalló el proceso de lavado de dinero, confirmó la naturaleza fraudulenta de las promesas de inversión e incluso se rió de cómo estos ancianos nunca se darían cuenta de que habían sido estafados hasta que fuera demasiado tarde. Lo que no sabía era que el agente Rodríguez había trabajado en delitos financieros en San Francisco durante años y hablaba japonés con fluidez. Kao observó desde el otro lado del restaurante cómo la expresión de Whitmore cambiaba lentamente durante su conversación telefónica. Algo iba mal. Su voz se tensó, sus gestos se volvieron más agitados. La persona al otro lado de la línea le hacía preguntas que él claramente no quería responder. Entonces escuchó las palabras que le helaron la sangre. Alguien ha estado tomando fotos de nuestros documentos. Creo que esa camarera nos ha estado espiando. Los siguientes minutos se desarrollaron como una pesadilla a cámara lenta. Whitmore colgó y miró fijamente a Kao, con su máscara de cortesía completamente desvanecida. Se levantó lentamente, dejando sus papeles esparcidos sobre la mesa, y caminó hacia ella con pasos pausados. Los demás clientes continuaron desayunando, ajenos al peligro que se acumulaba en la esquina de su conocido restaurante. Creo que tengan una conversación, dijo en voz baja, llevándose la mano al bolsillo de la chaqueta. Antes de que pudiera dar un paso más, la agente Rodríguez estaba allí, con su placa visible y su voz cargada de autoridad federal. FBI James Whitmore está arrestado por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y maltrato a personas mayores. El comensal guardó silencio mientras ella le leía sus derechos. Sus agentes de apoyo entraban por las puertas delantera y trasera. Al colocar las esposas, Whitmore miró a Kiko por última vez. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer», gruñó. «Sí, la tengo», respondió ella en voz baja, con la voz firme por primera vez en días. «Les he dado a 3000 abuelos la oportunidad de conservar los ahorros de toda su vida. Si has estado siguiendo esta increíble historia y quieres ver más historias de héroes comunes que hacen cosas extraordinarias, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas importantes historias». La investigación posterior destaparía una red de fraude que abarcaba 12 estados. Pero por ahora, Kao simplemente sentía un alivio abrumador. Sabiendo que había encontrado el coraje para defender a quienes no podían hacerlo por sí mismos. 6 meses después, Kao se encontraba en un tribunal federal en Denver, observando cómo James Whitmore era sentenciado a 15 años de prisión por dirigir uno de los mayores esquemas de fraude a personas mayores en la historia de Colorado. Las palabras de la jueza resonaron en la sala abarrotada. El coraje de un ciudadano común evitó el robo de más de $500 millones a personas mayores vulnerables en todo el suroeste de Estados Unidos. La investigación reveló el verdadero alcance de la operación de Whitmore. Su red ya había robado $12 millones a víctimas mayores en Florida y Arizona antes de que las pruebas de Kao les impidieran expandirse a Colorado. Gracias a sus fotografías y a las grabaciones del agente Rodríguez, las autoridades pudieron congelar las cuentas en el extranjero y devolver la mayor parte de los fondos robados a sus legítimos dueños. Más importante aún,
Habían evitado que miles de personas mayores perdieran los ahorros de toda su vida por promesas que nunca se cumplieron. La señora Chen había sido uno de los objetivos. Cuando Cao la visitó en el supermercado la semana después del arresto de Whitmore, la anciana tenía lágrimas en los ojos. «Me salvaste la jubilación», dijo, apretando las manos de Cao con una fuerza sorprendente. Estaba lista para invertirlo todo. Mi difunto esposo trabajó 40 años en la acería para que pudiéramos tener una vejez cómoda. Te aseguraste de que su sacrificio no fuera en vano. Bob Patterson pasaba por Murphy's Diner todos los martes. Ahora, no solo por el café, sino para agradecerle personalmente a Cao. Mi Annie siempre decía que los héroes no llevan capa, le dijo una mañana, con los ojos brillantes al recordar a su difunta esposa. Le habrías caído muy bien. El FBI le había ofrecido a Cao una recompensa de los fondos recuperados, pero ella la rechazó cortésmente. La justicia era recompensa suficiente, le dijo al agente Rodríguez. En cambio, pidió que el dinero se usara para educar a las personas mayores sobre las estafas financieras, para ayudar a otras personas mayores a protegerse de futuros depredadores. Yuki se sintió inmensamente orgullosa cuando la historia llegó a las noticias nacionales. Mi madre es famosa por ser una heroína, le dijo. Amigos de la escuela. Pero para Cao, la verdadera victoria fue más silenciosa y personal. Había honrado la memoria de su abuela protegiendo a personas que le recordaban a la mujer que la crió con tanto amor y sabiduría. El juicio trajo cambios inesperados a su vida. El agente Rodríguez la recomendó para un puesto en una organización sin fines de lucro que ayudaba a las comunidades inmigrantes a comprender sus derechos legales. El sueldo era mejor que el de camarera, y el trabajo se sentía como una vocación para la que se había estado preparando toda la vida. Sin embargo, seguía pasando por Murphy's Diner cada semana para tomar un café con los clientes habituales que se habían convertido en familia. En las tranquilas tardes en casa, Cao a veces pensaba en aquella mañana de martes cuando vio por primera vez esos documentos japoneses esparcidos en la mesa 12. El miedo que sintió, el coraje que encontró, la elección entre la seguridad y la rectitud que lo cambió todo. Su abuela, Emo, siempre decía que no nos valoran por la comodidad que nos reservamos, sino por la protección que brindamos a los demás. Mientras observaba a su hija estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad, planeando un futuro basado en la honestidad y el trabajo duro que habían mantenido juntas, Cao supo que había tomado la decisión correcta. A veces, las conversaciones más importantes ocurren cuando la gente piensa que nadie escucha. A veces, la persona más poderosa de la sala es la que otros asumen que no importa. Si disfrutaste esta historia de valentía y justicia, recuerda darle a me gusta a este video, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para ver más historias reales inspiradoras. Gracias por acompañarnos hoy y recuerda, tu voz importa más de lo que crees.